¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Horario un poco especial porque sabemos que la televisión pública estuvo copada por los colores azul y oro. No sé si alguno acá estará orgulloso de eso, ¿no? Pero fue un partidazo emocionante. Leo Messi en cancha de Boca. Eso nos demoró, después vino el Noti. Pero estamos, Caruso, para hablar del cierre de listas, para hablar de unas horas frenéticas como las que hubo en la República Argentina relacionado a la política y que ahora también están ocurriendo en la provincia de Córdoba y en la provincia de Formosa con elecciones a gobernador. Claro, hay mucho para analizar todavía respecto del propio proceso, quién ganó, quién perdió, esas cuentas que se van haciendo, pero lo cierto es que ya está todo definido y comienza la campaña. Y cómo se va a articular esa campaña es parte de lo que vamos a charlar en un ratito nada más. Ya está Daniel Filmus con nosotros, Roberto Bachmann, además de Artemio y Gabriel, así que vamos a ir al análisis muy fuerte, pero claro, tenemos una enorme cantidad de preguntas en ese sentido, porque hasta en Juntos por el Cambio también hay que analizar qué es lo que pasa con la Unión Cívica Radical, que no se le anima al PRO en el marco de la interna. Candidato. No es candidato a presidente de la Unión Cívica Radical. Uno podría decir, frente a los papelones históricos que se han hecho cuando presentaron candidatos, prefieren negociar dos precandidatos a vicepresidente. Pero bueno, de todo esto también vamos a hablar, no solamente de Unión por la Patria, que fue lo que más adrenalina generó sobre el cierre. Mañana ya podríamos decir acción de campaña de Sergio Massa, porque hay una reunión 8:30 de la mañana en el Ministerio, la va a contar Gaby en minutos nada más. Todo lo que haga Massa ahora va a ser leído en tono de campaña, además, ¿no? Encuestas todavía no hay. Nada serio puede salir en las pocas horas que tenemos entre la noticia y el día de hoy. Pero arrancamos a ver cómo vienen las provincias a esta hora. No sé si arrancamos por Córdoba o por Tucumán, por Formosa, perdón. Córdoba, dale. En Córdoba hay un mano a mano, ahí lo estamos viendo, entre Yarlora, que es el candidato del schiarettismo, ese peronismo cordobés tan particular, y Luis Juez, candidato de Juntos por el Cambio. No sé qué porcentaje va escrutado con ese número, porque están muy, pero muy parejos, 42-18 a 41-37. Insisto, no sé qué porcentaje está escrutado con esos resultados, porque hay boleta única en Córdoba. 47 puntos. Casi 50%. Casi 50%, ok. Puede haber cambios entonces. Lo que pasa es que la tendencia venía de un arranque muy bueno de Juntos por el Cambio, se invirtió y sigue siendo más votos para Yarlora respecto de Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, y hay que poner un ojo seguramente, ya lo charlamos con Artemio, en la capital cordobesa, ¿no? A ver qué pasa ahí también. Y bueno, ahí es donde teóricamente tiene la fortaleza. Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Por eso. Hay que ver cómo se carga, pero no está discriminado la página, no podemos saber dónde están entrando los votos. Lamentablemente, todavía no sabemos. Todavía no. Vamos a la provincia de Formosa a ver cómo vienen los números, con un Gildo Frank que busca ser gobernador por octava vez. También pregunto el porcentaje porque no lo tenemos, con un 72% a la cabeza. Bueno, 72% es un número gigante. 13,8. Pero ese es el habitual número de Gildo Infrane en Formosa, alrededor del 70% desde hace por lo menos 3 o 4 elecciones. Acá la sorpresa hubiera sido si ese número hubiera sido menor eventualmente, ¿no? No sabemos igual cómo va a terminar. Insisto, si se puede saber el porcentaje de Formosa con este número, 13%, es muy poco. Hay ley de lemas además en Formosa, con lo cual las otras categorías tardan más aún en subirse. Pero el que va segundo, Paul Troni, no es el de Juntos por el Cambio. No. Es el que, entiendo, iba a ir con Javier Milei, pero al final Milei dijo, no llevo candidata a ningún lado. Claro. Juntos por el Cambio, 13,55% con el ex juez Fernando Carvajal. Sí, el que se quema con leche de una vaca llora, dijo Milei. No, yo en las provincias no juego más. Pero van con su sello algunos, ¿eh? Sí, claro, y hay una curiosidad aquí que, de alguna manera, preanunciando el resultado de la elección, tanto Paul Troni como Carvajal, si los dos espacios son a su vez candidatos nacionales, con lo cual están jugando, evidentemente, otro partido. La confirmación en la séptima reelección, es decir, va por su octavo mandato entonces de Gildo Infrán. Vamos a ir en vivo a la provincia de Formosa con Sebastián Díez. Digo bien, Sebastián Díez. ¿Cómo va? Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos allí en el piso. Buenas noches, para todo el país. En este caso, aquí en el Hotel Howard Johnson en Formosa, aquí a minutos nada más de que se brinde una conferencia de prensa por parte del Partido Justicialista, del Frente de la Victoria, que como bien estaba escuchando allí que nombraba en cuanto a porcentajes, si bien va el 13%, 14% que se ha dado a conocer hasta este momento, a partir de las 21 se empezaron a conocer los resultados, es de alguna manera ya una tendencia
que se espera se mantenga de alguna manera. Hablaba también recién allí, escuchaba desde el piso que se referían a esta situación del alto porcentaje por parte del gobernador Fran. Bueno, el más alto porcentaje que se tuvo en algún momento fue el 74%, fue en el año 2011, sí. Y hoy por hoy está muy cerquita nuevamente de poder llegar a esa cifra, ¿no? Con la sorpresa, por otro lado, del partido de Francisco Poltroni, un partido que hizo su debut, que hizo su estreno aquí en la provincia, y ahora en este momento estoy mirando justamente lo que están subiendo desde el conteo, desde la UFTI, aquí la conocemos como la UFTI, el sistema informático, está de alguna manera igualando lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Con una estructura mucho más grande que la de Francisco Poltroni. Claro. Bueno, es un triunfo a esta hora arrollador. Insisto, falta mucho todavía, hay que ver cómo termina siendo el porcentaje. ¿Hay alguna hora estimada en que puede llegar a hablar Insfrán o no? Estaba pautada para la hora 21, bueno, son 21:37, así que se espera que en cualquier momento nada más se presente aquí el gobernador como para poder brindar esta conferencia de prensa ya con, en este caso en particular, de los primeros resultados a candidato a gobernador, muy extensos, muy largos, ¿no? Creo que le estaría dando una nueva victoria aquí en la provincia de Formosa. Muy bien, Sebastián, volvemos en cualquier momento. Muchas gracias, un gran abrazo. Perfecto, abrazo para ustedes también. Gracias. Recordemos que estamos a la espera de lo que podía decir la Corte Suprema de Justicia, sí, el último jueves respecto de los pedidos que habían hecho los dos candidatos de la oposición respecto de la posibilidad o no de que Infran se presente. Esto también seguramente jugó en la escena. Nos vamos a Córdoba. Saludamos a nuestra colega Silema Salkin, ella es de Canal 10 de Córdoba. Ximena, ¿cómo estás? Desde la televisión pública en Desiguales te saludamos. ¿Cómo va? Luli, Pablo, ¿cómo les va? Estamos muy bien haciendo un mega operativo desde los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba. Mucha expectativa, mucha adrenalina con respecto a este escrutinio que se está concretando en Córdoba. Hasta el momento se han escrutado el 51,35% de los votos. Por más de un punto apenas se impone el candidato del peronismo de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Yarlora. Los primeros datos oficiales aparecieron a las 19:30 y desde entonces, hasta hace algunos minutos nada más, quien se imponía también por una pequeñísima diferencia era el candidato Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio. Cuando conocimos los primeros datos, la distancia entre ambos era de 8 puntos. Minuto tras minuto, la diferencia logró concretarse y ser mínima, reitero, el 51,35% de las mesas escrutadas, la mitad de este sufragio, la mitad de los electores ya se han expresado en estos números oficiales y se impone en estos momentos el candidato bendecido por el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ximena, acá te preguntamos si hay una suerte de lógica en términos de qué tipo de datos se van cargando, que explique ese arranque de Juntos por el Cambio con 8 puntos de diferencia y lo que ocurrió desde ahí hasta este momento con el 50%, un poquito más de votos escrutados, es que se da vuelta por ahora, ¿no? Claro, la lógica es sumamente fácil de comprender. Ajá. Los primeros datos que se contabilizaron tienen que ver con las 4 localidades de Córdoba donde se utilizó la boleta electrónica. Okay. El resto del sufragio tiene que ver con la boleta única. Y si pensamos en las 4 localidades donde se utilizó la boleta única electrónica, son localidades donde, en 2, por ejemplo, en Marcos Juárez y La Falda, se impuso Juntos por el Cambio. En Cosquín se impuso el kirchnerismo y hoy hubo una elección en Carlos Paz donde recién ahora se impone el oficialismo. ¿El kirchnerismo en Cosquín? Porque entiendo Así es, el kirchnerismo. Porque entiendo que esto es casi un mano a mano, ¿no? Digo, el resto de los partidos, y son varios, los que van por la gobernación cordobesa, si uno suman muy poquitos votos. Sí, te hablo de la elección local de Cosquín. Claro. Ahí, con respecto al voto electrónico, se impuso el kirchnerismo. Si pensamos en el kirchnerismo, hoy me da la sensación de que está siendo una de las peores elecciones de la historia, con tan solo 2,5 puntos. No se mueve del lote del 4º, 5º lugar, con Federico Alessandri como candidato a la gobernación y Gabriela Esteves. Se contabilizaron entonces en primera instancia las mesas electrónicas, donde ya se planteaba una situación preponderable positiva para Juntos por el Cambio. Ahora han comenzado a ingresar el resto de las mesas y a partir de allí es cuando Martín Yarlora, el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, actual intendente de la ciudad de Córdoba, se ha acercado y hace una hora aproximadamente ha logrado imponerse tan solo por un punto, un poquito más de un punto. Por consecuencia estamos chequeando y controlando constantemente los datos de esta elección que realmente ha sido y está siendo impactante. Ustedes como colegas seguramente en cada elección a las 6 de la tarde
difunden una tendencia. En Córdoba, por primera vez en mucho tiempo, ningún medio, incluso nosotros, por una cuestión de responsabilidad, no difundimos la tendencia, porque los boca de urnas que se comunicaban de una parte y de otra daban como ganador tanto a Martín Yarlora como a Luis Juez. Claro. Y un dato también para tener en cuenta que invita a la reflexión por distintos motivos, puede ser por la separación que existe entre la clase política y la ciudadanía, muy baja participación del 65%, 10 puntos menos con respecto a la elección del 2019. Ximena, lo último por ahora, ¿hay alguna lectura respecto de esta baja participación? Hay varias lecturas. Una de ellas es la falta de debate entre las distintas fuerzas. No hubo debate. Las propuestas fueron sumamente provincializadas. Faltó disputa. Muchos plantean que la comunicación esencialmente se dio a través de las redes sociales de cada partido. Y un dato también para compartir, esta elección conlleva el 85 al 86% por parte de las fuerzas más importantes, Juntos por el Cambio y Hacemos Unidos por Córdoba. El 15% restante se repartió en todas las otras fuerzas, incluso los libertarios que se presentaron en 2 fórmulas. Entre las 2 fórmulas no superan el 3% también, otro dato importante para reflexionar. Claro, Eiben y Spassesi fueron los candidatos de Milei, que Milei dijo no los banco, Uno de ellos incluso con el sello de la libertad avanza, pero diciendo no es mío, lo banco, que le vaya muy bien, pero no es mío. Sí. No voy de la mano, no me hundo con él, ¿no? Lo acompañás a la puerta del cementerio, entra solo. Le dijo a los candidatos. Bueno, lo bien que hizo, Luli, a juzgar por los resultados. Por eso, claro, por eso se desligó. Bueno, impresionante la definición, hay que estar muy atento porque esto va a estar hasta último minuto, entiendo yo, excepto que con los votos que aún no fueron cargados, la diferencia arranque a ampliarse, pero si sigue de esta manera tan parejo, va a ser una noche larga seguramente. Ximena, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Y un agradecimiento a los canales públicos, gracias a lo cual podemos hacer esta cobertura aquí en Desiguales. Bueno, antes de meternos en los cierres de listas y demás, no sé si dijimos buenas noches formalmente, Daniel. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos como pasados de rosca. Bueno, me hago cargo yo. Estoy como pasada de rosca, voy a hablar en singular. No sé si alguien quiere sumarse a esto, me dejan la puerta del cementerio como Milei. Al menos me vengan detrás de cámara. Bueno, nos quedamos con el dato palo por palo en Córdoba y esa participación del 60%, ¿no? 67. 67%. Son 5 puntos menos, no 10. 6 puntos menos que la del 2019. Bueno. Pero igual es una caída, por supuesto. No, yo creo que va a ser uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer nosotros para la próxima elección. Que vayan a votar. Es generar conciencia respecto a la importancia del voto, porque lo que nos pasó también en la elección de medio término fue, 2021, no fue que nuestro voto se fue para otro lado, sino que el voto de Frente de Todos no fue a votar, una parte importante. Entonces me parece que es decisivo tener en cuenta qué es lo que se está jugando y qué modelo de país van a estar en debate en esta elección, para convocar a todo el mundo, fundamentalmente a los sectores populares, que son los que más rápidamente desisten de participar en este tipo de eventos, porque tienen cierta pesimismo respecto de la importancia de quién está en el gobierno para resolver los problemas. Y me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte y que ahí, en buena medida, va a estar el resultado electoral. Tito, quiero saber tu opinión con respecto a lo que pasa en Córdoba, porque ahí hubo algo interesante para analizar dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Un Larreta que quiso meter a Schiaretti en la fórmula, le dijeron que no. Primero había bancado a Luis Juez, después le dijeron salí de acá, me uno más a Bullrich. Digo, ¿qué se juega en Córdoba en la oposición? Bueno, en Córdoba se está jugando, en primer lugar, el proyecto Schiaretti, esto está claro. El kirchnerismo no juega en Córdoba, directamente está teniendo su peor elección. Hay que ver qué va a hacer Schiaretti a partir de esto. De todas maneras, yo personalmente, como viene la carga, y si mirás la tendencia, y si tenés en cuenta que eso fueron 4 localidades muy específicas, es probable que es probable que esta diferencia tiende a ampliarse. Creo que estamos lejos probablemente de esos 10 puntos que decían una semana antes que iban a tener de diferencia. Esto muestra hasta dónde puede llegar el proyecto, llamémosle cordobesista, ¿no? Hoy no tenemos un nombre muy particular para este proyecto, pero este proyecto cordobesista, iniciado por el gobernador fallecido, el ex gobernador de la Sota, no me salía el apellido, hoy hay que ver hasta dónde llega, hay que verlo también. Es candidato a presidente Schiaretti, recordemos, no va en la fórmula con Randazzo. Pero además Schiaretti, por eso el resultado es muy importante, lo que vendía no era simplemente lo que él podía aportar,
sino lo que podía aportar Córdoba para él haciendo un acuerdo con Rodríguez Larreta. Acordate, su Tito, proyecto. En el 2015 le aportó 900.000 votos a una elección de Macri que la ganó por 700.000. Por eso. Por eso que la aparición de Schiaretti en Córdoba, si se concreta, hay que ver qué sucede. Fundamentalmente dos temas. Schiaretti toma votos y probablemente una parte de los votos... Para la presidencial, decís, claro, Artemio. si él ¿A quién le saca? candidato... El despliegue nacional de Schiaretti es dificultoso. Todo lo que surge de Córdoba funciona en Córdoba, pero en Córdoba es muy probable que tenga un flujo de votos importante y el ducto fundamental puede ser el votante de Juntos por el Cambio. Primer tema. Segundo, Sergio Massa ya armó en su momento esa alianza con José Manuel de la Sota, que efectivamente lo hace un político que tiene una intervención relativamente potente en un distrito que para el Unión por la Patria vale doble. Ahí los goles valen doble cuando uno juega con él. Porque efectivamente aporta el voto, pero al mismo tiempo se lo saca fundamentalmente a la coalición opositora. Córdoba para Juntos por el Cambio es el equivalente a la tercera sección electoral del conurbano. Buena definición esa. Por eso entonces es una super provincia. Pero para ver esa importancia, cómo va a jugar en la próxima elección, es muy importante analizar este resultado. Claro. Porque este resultado te puede llegar a compensar, porque no va a jugar todos, no va a pasar lo del 2015, lo que vos estás contando, que jugaron todos juntos, digamos. Acá hay división, hay que ver con quién va a jugar. Pero, ¿y cómo impacta este acercamiento que tuvo Rodríguez Larreta, que después al final no se concretó? Digo, ¿eso juega en contra de Juntos por el Cambio, a favor, digo, según el resultado que tenga el schiarettismo en este caso, o es inocuo? Según el resultado que tenga el schiarettismo, cómo jugará, y según el resultado de la interna de Juntos por el Cambio. Porque, ¿qué pasa en la interna de Juntos por el Cambio? Está tan polarizada esa interna, está tan polarizada ideológicamente esa interna, ¿no es cierto?, que el que pierde ¿va a ayudar realmente luego? ¿O el que pierde puede jugar de otra manera después? Sí, igual Larreta está en una situación muy comprometida desde hace tiempo, ¿no? O sea, es de los políticos que estaban en condiciones de ser presidenciables el que más se ha erosionado. Sí. Yo creo que él erró en términos conceptuales la campaña y luego, bueno, el modo de presentar... era ocupar el centro político, que es lo que no existe en ninguna elección regional ni nacional. Está perdiendo la interna. Está perdiendo la interna y en provincia de Buenos Aires de una manera notable. Pero a ver, le pregunto a Daniel, ya nos metemos... No queremos fingir demencia. La última vez que estábamos al aire con Desiguales... Había algunas cosas que eran un tanto distintas, Lucila. El jueves tuvimos un programa especial, digo, en cuanto a la temática, con Artemio, que vino de invitado para analizar la Paso Scioli Guado, si era Mansur, no era Mansur. Bueno, pasan cosas, chicos. Por eso pero también hay que reconocer que Artemio dijo, todavía no está resuelto el asunto, hay mucho tiempo para negociar. Pero digo, antes de ir a eso, y respecto a la situación de Larreta, te quiero preguntar, Daniel, qué es lo que ves, además vos como dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, el modo en que Larreta presenta a Morales, cuando formaliza su precandidatura a vicepresidente, da la sensación que quiere resaltar todo eso que Bullrich le representa, porque básicamente dijo, miren lo que ha hecho este muchacho esta semana, qué fenómeno. Sí, como sociólogo, que acá tengo dos colegas más, decir que hay una ¿todos cuestión... sociólogos? Sí. Gachi, Pachi. Y preguntá de qué cuadros. No. También tenemos mayoría. También tenemos mayoría. Nos trajimos de Tucumán. Pero Nueva Chicago, ¿no? Sí, Daniel. Lo que quiero decir es que cuando uno se presenta a una elección, la gente tiene que saber por qué va a votar. Creo que esta mimetización paulatina de Larreta con Bullrich, que a su vez está corrida por Milei, lo que hace es que nadie sepa exactamente qué era Larreta. Larreta era el moderado frente a Bullrich y uno tenía dos opciones. Ahora, para jugar en no moderado, para jugar fuertemente de derecha, está Bullrich. Claro. Esta aproximación no creo que haga que no se vote al original. Quienes quieran votar de esa manera, es decir, que quieran... Si vas a hacer una copia, me voy al original. Exactamente, me parece que es la equivocación y me parece que lo que pasó en Jujuy profundiza esta situación, que realmente los que no quieran ese tipo de mirada van a estar pensando muy bien y me parece que, perdón que me adelante, pero que la perspectiva de Massa genera la posibilidad de que un sector importante que tradicionalmente quizás no hubiera votado a nuestra fuerza,
la amplitud, la generosidad, la posibilidad nuevamente de constituir un frente muy amplio y realmente competitivo, genera una atracción muy importante, siempre y cuando nosotros no hagamos lo mismo que están haciendo ellos, y que nosotros este acorrimiento a la derecha no plantee que el Frente Unión por la Patria no tenga una mirada de una perspectiva de un modelo alternativo, distinto al que plantea. Que no coquetee ideológicamente. No, bueno, vos lo planteaste en el parecerse. programa anterior, en tu última participación. La identidad es fundamental. No debiera... Bueno, se están metiendo en el tema que viene. Veamos un informe primero. Dale. Veamos de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando de la identidad de Unión por la Patria, una alianza política que va a llevar dos fórmulas. La de Sergio Massa con Agustín Rossi y la de Juan Grabois con Paula Abal Medina. Pero ¿cómo se llegó a esto domingo a la noche? Mírenlo en este resumen. Soy parte de la generación diezmada. ¿Qué espero? Que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. Voy a estar en el lugar que mis compañeros y mis compañeras digan. Bueno, hoy tenemos el tuit de Osvaldo Jaldo, acompañando a Guado de Corrido y Juan Mansur como precandidatos a presidente y vice. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. Aunque nos apaguen el audio, aunque nos pidan avales, aunque no quieran la paso. Acá estamos. ¿Y seguís creyendo que Massa es el candidato por default? En un escenario en el cual Cristina dijera voy a volver a probar con lo que ya probé. Llamémosle Scioli Alberto Fernández 2015-2019. En ese escenario, Massa es un candidato posible con otra potencia, ¿no? Los dólares no alcanzan. Ahí está Sergio Massa haciendo magia. Así es. Yo creo que agarró una papa caliente. Esto me parece que es una verdad de perogrullo. Cualquier argentino puede verlo. Creo que lo mejor para la Argentina y para el frente de todos es la unidad. Pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO. Ahí vamos a estar. Una inflación más cercana al 7 que al 10. ¿Lo pone a Massa como competitivo en el frente? A mí me parece... me parece que Sergio ha hecho una tarea desde que asumió que es para reconocérsela. Mi preocupación es que ganemos. Después me confunde que cuando yo me bajo me dicen no queremos que haya paso. Pero no era que querían que me baje para que hubiera paso. En este momento están reunidos en el Senado de la Nación, en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner y Sergio Massa. What is he doing? He's beginning to believe. Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, será el candidato de unidad. Sergio Massa lo planteaba siempre, imprescindible la unidad, no importaba el candidato, eso es otra cosa. Después de haber sido el más joven de la vuelta de la democracia como diputado provincial, como intendente, como jefe de gabinete, de haber sido tantas veces diputado nacional, no necesito un cargo para hacer política. Es una fórmula de consenso. Me parece que Sergio Massa es un hombre de gestión, un hombre de acción. Acompañará en la fórmula el jefe de gabinete Agustín Rossi. Me avisó el presidente de la Nación, me llamó para decirme que existía esta posibilidad y si estaba de acuerdo en acompañar a Sergio Massa como candidato a vicepresidente. Entonces lo que se dice es, Rossi es el candidato de Alberto Fernández. Bueno, me lo propuso él, sí. Nosotros dijimos que si Guado era el candidato a presidente, nosotros nos bajábamos. Guado no es el candidato a presidente, es el señor Sergio Tomás Massa, nosotros no nos bajamos. Me parece que hay que trabajar por la unidad del campo popular, del peronismo y de alguna manera seguir estos días unificando posiciones, ¿no? Hago política por lo que creo, por mis sueños, por el país que sueño. Tengo la sensación, Luli, que todo el proceso que llevó hasta la candidatura de Sergio Massa con Agustín Rossi va a llevar un tiempo de análisis, ¿no?
y sobre todo quizá en distintas velocidades, porque hoy lo que aparece es el análisis de la baldosa, el análisis de la escena, que es una fórmula competitiva y por eso se la realza, y al mismo tiempo también hay una discusión sobre la identidad que quizá lleva a un análisis un poco más largo en el tiempo, es decir, cómo determinadas identidades, sobre todo el perfil kirchnerista más puro y duro, qué fue lo que pasó durante tanto tiempo que termina habiendo un candidato que no es estrictamente del riñón. Los planteabas recién, Daniel, ¿no? La discusión entre identidad y competitividad en una escena muy delimitada y con un riesgo muy fuerte de un triunfo de una derecha bastante dura. Bueno, yo creo que no solo nos tiene que unir el riesgo del triunfo de la derecha, sino nos tiene que unir un programa. Yo creo que ese es el eje central y está claro que el programa que lleva adelante Sergio con Agustín tiene que ver con un país que se industrialice, con un país que crezca y con un país que distribuya, porque nosotros cuando miramos todos los datos de lo que ocurrió en los últimos 4 años, a pesar de la deuda, de la pandemia, de la guerra, de la sequía, lo que uno ve es que es un país que creció y que tenemos como asignatura pendiente principalmente la distribución. Lo discutíamos también la vez pasada acá. Nuestro problema principal está en vincular la inflación respecto de los ingresos de nuestra gente. Tenemos que generar las condiciones para bajar fuertemente la inflación en un proceso que es difícil hacerlo en 6 meses. Entonces ahora hace falta un gobierno que se plantee eso de 4 años y al mismo tiempo cómo nuestra gente llega mucho mejor a fin de mes. Agustín, tengo una pregunta. ¿Ese programa del que vos hablás, creés que tiene que estar escrito en algún lado? Sí, por supuesto. ¿O que alcanza con esto de, bueno, nos pusimos de acuerdo y hablamos? No solo tiene que estar escrito, que por supuesto lo estará y está. Digamos, si uno mira, hay un programa que todo esto que planteo, si entras a la página web de Unión por la Patria, vas a ver exactamente cuál es el programa que nosotros planteamos, que reúne estos elementos y otros más, que tiene que ver con la ampliación de derechos sociales, que tiene que ver con darle una importancia central a la educación, la ciencia y la tecnología, y esto es lo que tiene como objetivo fundamental esta fórmula, que lo que aparte tiene de virtuoso, no solo es que han participado los gobernadores, lo cual los compromete muy fuertemente también en el proceso electoral, sino que también representa a todos los sectores que están allí. Yo creo que todos nos sentimos representados, los que venimos del kirchnerismo nos sentimos representados, muchos otros sectores que son del peronismo, pero no vienen necesariamente del kirchnerismo, también tienen en esta fórmula la perspectiva, en primer lugar, competitiva para poder ganar, y en segundo lugar, para hacer las transformaciones que el país necesita. Por algo, quienes están preocupados hoy, después de que se dio a conocer la fórmula, son los sectores justamente de Juntos por el Cambio. Me das pie para que le pregunte a Tito por eso, justamente. ¿Qué pasa con un Sergio Massa en Juntos por el Cambio? Digo, ¿qué efecto puede traer dentro de la alianza opositora, no? Los preocupó sin ninguna duda. Hubo 2 candidatos que los bajaron. Lo bajaron a Facundo Manes y la bajaron, de alguna manera, no, ya estaba casi bajada, a Lilita Carrió, que terminó como candidata a legisladora del Parla Sur. Creo que hay preocupación por esto y Juntos por el Cambio, por eso corre todavía más por la derecha. Por eso me parece muy importante lo que plantea Daniel, y lo que se planteó antes. Acá estamos entre el pragmatismo y la identidad. El pragmatismo ya se cumplió, ya está. Esto es más pragmatismo, es imposible. ¿Dónde está Cristina? Cristina está dentro de esto. Tiene su principal poder en la provincia de Buenos Aires. Esto le permite además generar una fórmula competitiva y les da una fórmula también como para plantear la campaña frente a Juntos por el Cambio, sobre todo frente a Juntos por el Cambio, porque creo que ese es el desafío más grande. Y ganarle a la derecha, como decía Daniel, es el desafío más importante. Y hoy cada socio mayoritario de esta coalición de gobierno va a tener un rol muy particular frente a esta campaña. Por eso Sergio Massa no deja el Ministerio de Economía, porque ahí es donde va a pasar un aspecto muy importante de esta campaña y el programa. Por eso también le das un rol a Alberto Fernández. Es su gobierno el que va a la elección. Es todo el gobierno con 2 representantes importantes de ese gobierno. Con 2 ministros, claro. Por supuesto, 2 ministros importantísimos. ¿Pero eso es bueno o malo? Digo, porque hasta este momento, digamos, había muchas críticas, tenés que hacer como un punto de inflexión respecto de cómo se estaba gestionando. Recién Daniel decía también lo pendiente que es la distribución. Por supuesto. Es el ministro de Economía que va como candidato presidencial de un gobierno que no pudo saldar en este momento una redistribución más equitativa. Digo, ¿cómo superás
esa brecha con ese cambio para ir a la elección. Este es el desafío, pero de pronto a un gobierno que vos decías, el presidente tiene el síndrome del pato rengo, porque cómo llega al final de su mandato, bueno, ahora tiene la posibilidad de armar una campaña con un programa y con mejoras económicas que podrán llegar a verse en los meses que vienen. Lo empodera también a Massa en su negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es muy importante. Es un dato central. No es un dato menor, porque el préstamo del Fondo Monetario es uno de los principales factores de todos estos... Ahora, Roberto, lo empodera, pero al mismo tiempo la campaña depende del fondo. Eso quería preguntarle Es a Gaby, más ¿no? o menos, porque en realidad, digo, lo que vino circulando, y creo que a eso se refiere Tito, en las últimas semanas, es que el Fondo Monetario estaba pendiente del desenlace de cuál era el rol que iba a tener Sergio Massa en la campaña. Fuera o no candidato presidencial, pero cuál era el rol que iba a tener él como ministro y como, en este momento, protagonista del gobierno, del Frente de Todos que se va y que comienza este esquema de Unión por la Patria, y que por eso se había dilatado. Esa es la versión que tiene el Ministerio de Economía. También puedes pensar que, digamos, Argentina va a incumplir todas las metas más allá de lo este trimestre, más allá de lo que piensa el Ministerio de Economía, lo cierto es que Sergio Massa necesita del acuerdo con el fondo sabe que Sergio Massa es el candidato a presidente de Unión por la Patria, y también le dice, bueno, está bien, vos me vas a presentar un programa, el programa va a ser el centro, bueno, el programa, acordalo conmigo, porque si no, yo te condiciono toda la campaña en la elección. Este es un escenario que también está arriba de la mesa. La negociación ya estaba encaminada para modificar un poco el acuerdo. No con Massa candidato. Pero con Massa candidato yo creo que mejora la perspectiva de la renegociación, no que la empeora. Sí, eso es cierto. Sí. Ahora, hay un tema muy importante. Si en Juntos por el Cambio, y ahora sí la relación, hoy hay una polarización muy grande entre dos candidatos con una gran diferencia ideológica. Patricia Bullrich crece porque está creciendo el odio. En la población argentina, como sensación psicográfica, vuelve a desplazar a la incertidumbre el odio. La bronca la podemos llamar acá en Argentina. Y esta variable que crece es la que está haciendo que sea más voluminosa la campaña de Patricia Bullrich. Ahora, la oportunidad que hoy se le presenta al oficialismo es que haya ciertas mejoras económicas. Una parte de estas mejoras económicas pueden llegar de la mano de una buena negociación con el Fondo Monetario, para que además llegue el swap de China, que todavía no llegó. Es que lo que pasa es que Massa estuvo armando como varios aspectos. Digo, de pensar que solo depende del Fondo Monetario es ver una parte importante de la película, pero bueno, después lo vamos a hablar, pero mañana tiene una reunión para cerrar con los 4 países del Club de París que quedaban pendientes. Ya el acuerdo está hecho, pero tienen que firmar en forma individual los 19 miembros. Firman 3 más Japón, que va a ser posterior, pero con eso se abren líneas de financiamiento bilaterales. Entonces, es como que Massa está abriendo, y lo que hizo el último tiempo fue abrir varias bocas de financiamiento, y que eso también el fondo le pide ver, bueno, ¿de qué otro modo te financias que no sea conmigo? Por eso tanto BID y tantos organismos multilaterales. Y mañana, además, Gaby, 8:30 de la mañana, una reunión de gabinete económico. Yo iba a decir de celebración, pensé, pero más o menos. De trabajo, ¿no? Como van a brindar con agua. No, porque digo, cada vez que ahora se reúne el gabinete económico y se comunique algo desde el Ministerio de Economía, va a haber que ver muy atentamente quiénes están, qué se anuncia. Digo, es un candidato presidente en campaña. Sí, y todos los que anuncios toma decisiones que por él, por su candidatura, digamos. Y todos los anuncios que hubo posteriores, a mí me parece que ahí va a ser muy importante ver cómo el gobierno, desde su esquema de gestión y la alianza política Unión por la Patria, se amalgaman un poco para ver cómo va a funcionar un ministro de Economía candidato, no recuerdo candidato presidencial, ministro de Economía, y el rol que va a tener Cristina, que a mí me genera alguna duda. Bueno, enseguida se suma Hernán Brienza a la mesa de Desiguales, que escribió: entre el liberalismo reaccionario y el diablo, voto al diablo, para caracterizar un poco la escena. Lo voy a explicar en un ratito nada más. Artemio, no dijiste nada respecto del proceso que nos llevó de Guado candidato a Massa candidato. Por algo no dije nada. No, pues efectivamente me parece que se apresuró un poco la situación de la fórmula ya constituida. Eso no estaba claro. Ahora, de todas formas, quiero decir
que la figura de Guado quedó instalada como una referencia nacional muy importante. O bueno, sea, más allá de senador, ¿no? Va de candidato a senador. Pero él, como figura, quedó en perspectiva. Él todavía tiene una línea de tiempo bien prolongada. Me parece que es una de las figuras más importantes dentro del espacio y se constituyó de una manera muy eficaz y notable. Los números de Guado sorprenden por la rapidez. Te estás escapando de la un poquito por la tangente. No, y porque yo creo que habrá, como dijo Daniel, habrá intervenido una cantidad de voces importantes para definir una fórmula que se considera eficaz en términos electorales. Yo le doy mucha importancia a la capacidad que tiene Sergio Massa, ya no tanto de cerrar. Nadie gana una elección porque dice que cerró muy bien un acuerdo con el fondo. Eso no está aprobado sin modificar. Nunca fue un gran eje de campaña cerrar con el fondo. Pero Artemio, es un eje de campaña reformular el acuerdo con el fondo. Sí, reformularlo. Eso está, en el eje está. La realidad que uno de los más críticos, los que tomaron el préstamo, los que nos hipotecaron para mucho tiempo y aquellos que estamos discutiendo la forma de salir de esa situación. Y uno de los más críticos al acuerdo delictivo Macri-Fondo Monetario fue Sergio Massa. Y obviamente, bueno, Máximo Kirchner, que renunció a la jefatura de bloque, pero Massa nunca estuvo de acuerdo con ese pacto que generó tanta el acuerdo que firmó el gobierno bajo la gestión de Guzmán. ¿Pero qué rol tenía? Claro, y Macri, y bueno, el primer tramo se hizo pasar por el Parlamento, se convalidó, pero Sergio Massa tampoco estuvo de acuerdo con eso. Y yo creo que lo central es lo que decía también Tito, mejorar un poco las condiciones de existencia materiales, sobre todo en los sectores medio bajos, que tienen una postergación evidente. Cualquiera analiza hoy los niveles salariales, la estructura distributiva y se da cuenta que, y además si analiza 2021 se da cuenta que lo que señalaba Daniel, ninguno de los que no votó en 2021 al Frente de Todos, que fueron casi 4 millones de electores que habiéndolo votado en 2019 optaron por no ir a votar. Nadie le dio el voto a la alianza opositora. En La Matanza siempre lo dijimos acá. 250.000 votos perdió el Frente de Todos. Tito. En La Matanza, 1.800.000 en todo el país. Por eso. Y la coalición opositora, de esos 250.000 votos, solo receptó 16. O sea, nada. La memoria activa de que el de Macri fue el gobierno que más daño social propició en términos de distribución del ingreso, desempleo, y bueno, nos encadenó al fondo nuevamente después de tanto esfuerzo, está presente y es operativa en términos electorales. Hay que dar un envión en términos de mejora socioeconómica. Analizar este fenómeno que lo dijo Daniel, 65%, 66% de participación es baja. En Córdoba sí. En todos lados estuvo baja la participación. No, hay provincias donde estuvo en la histórica. En general, y el voto en blanco. Estuvo en la histórica. No hubo ese fenómeno. Es un desafío también, cuidado con eso. Es un poco lo que señalaba Daniel. Si hacemos un corte socioeconómico de cómo se distribuye esa no participación, vamos a tener datos bastante más específicos de cómo está impactando en cada uno de los acumulados electorales de las dos fuerzas. Tenemos que ir al corte, le agradecemos a Tito Bachmann por haber venido, sabemos que se tiene que ir. Gracias, Tito. Daniel, vos te quedás un ratito más. Por supuesto. Son 20 minutos que te cuesta. Y se suma Hernán Brienza a esta discusión entre la identidad y el pragmatismo en esta escena, que es de lo más interesante. Y yo creo que hay que ser muy respetuoso de esa discusión, porque vi varios análisis que se reían de cierta angustia de un sector de la militancia, sobre todo del kirchnerismo, y me parece que hay que prestarle mucha atención. Déjatela para cortar. Ya venimos. Seguimos en Desiguales, 10:15 de la noche de un fin de semana con elección súper caliente en Córdoba. Ya vamos a volver a ir en vivo porque la puja, esquiadismo, Juntos por el Cambio está más que interesante en la definición voto a voto. Le damos formalmente la bienvenida a Hernán Brienza. ¿Qué dice Hernán? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Y le mandamos un gran saludo a Vito, que está próximo a cumplir años y nos está mirando, ¿no? El 4 de julio. No se pierde una. Bueno. Sí, no es así. No, uno viene a aprender uno viene a aprender de sus hijos. Mi abuela también cumplía el 4 de julio, así que ojo con los 4 de julio. Esta charla puede llevar a muchos lugares. A cualquier lado. Hernán, ¿por qué sentiste la necesidad de plasmar esa frase que yo creo es muy interesante y resume bastante bien cierto dilema, que es entre el liberalismo reaccionario del diablo, voto al diablo?
Esto quiero decir que lo escribí hace como 10 días. Sí. No sabía cuál era la candidatura, no está en función de pensar a Massa como diablo, ¿no? Pero sí está Quiero la idea aclarar del esto. pragmatismo y Pero la quiero- esencia, sí. ¿no? No, quiero decir que lo que se juega en la Argentina en las próximas elecciones es tan importante que la verdad es que dejarle en manos al liberalismo reaccionario argentino, que muestra sus grajeas cada vez que puede, como ocurre en Jujuy, para mí es muy peligroso. ¿Y por qué es muy peligroso? Porque lo que se juega en los próximos años en términos económicos es muy importante, en función de las definiciones sobre el litio, de las definiciones sobre el 5G, el polo logístico de Ushuaia, Vaca Muerta. Entonces, hay tantas cosas para pensar en el desarrollo argentino a futuro, que la verdad es que dejárselo en manos a un grupo económico de tinte cuasi mafioso como es el macrismo y sus alrededores, a mí me parece que es muy peligroso. Y en función de eso, lo que digo es que ante esa posibilidad, que es apropiación de las riquezas de la Argentina a través del Estado, más represión, más ajuste, más pobreza, voto a cualquiera antes que a ellos. Ahora, ¿qué lugar le dan al análisis que yo creo que en algún momento tiene que venir? Es decir, Daniel Scioli, Alberto Fernández, Sergio Massa, son una sucesión de candidatos que a la fuerza que más votos le tracciona dentro del Frente de Todos o ahora de Unión por la Patria, ha dejado, no sé si descolocado. ¿Decís vos? Claro, que en algún momento, no tengo dudas que va a ir a acompañar, pero está reclamando una suerte de reflexión. ¿En qué momento esa reflexión se da y cuál es en todo caso? Yo ayer estuve en el cierre de listas, todos saben que Sí. es un día tenso y demás, y todo el mundo discutiendo estos temas. Ahí tenés las dos cuestiones. Por supuesto que quienes estábamos más cerca del kirchnerismo y teníamos una fórmula más kirchnerista, teníamos mucha simpatía en el momento en que se planteó. Sin lugar a duda. Ahora, lo que veías ayer es la voluntad, la decisión y la posibilidad de ganar. Y ahí, Hernán, yo por lo menos no lo planteo y vuelvo a la cuestión anterior de que no se trata contra ellos solamente. Por supuesto que no queremos de ninguna manera que gobierne el liberalismo, pero es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, somos militantes de toda la vida y de ninguna manera votaríamos algo que no tuviera que ver con un proyecto, es un proyecto nacional y popular, que los 4 puntos que dijo Hernán, que tienen que ver con el ministerio, porque todo tiene que ver con ciencia y tecnología. ¿Vamos a desarrollar ciencia y tecnología propia o no? Cuando nosotros asumimos, no había Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tampoco había Ministerio de Salud, tampoco había Ministerio de Trabajo, no había Ministerio de Ambiente, no había Ministerio de Cultura. Todo lo que una nación necesita para poder ser tal. Entonces, desde esta perspectiva, te digo, porque también yo creo que no hay una épica militante, que es lo que necesitamos para esta campaña, porque sabemos que no es que nos acompañan los medios, no hay épica militante si no tenemos un proyecto común. Y no me cabe duda que la fórmula de Sergio con Agustín representa ese proyecto común. Venimos trabajando y esta construcción de unidad. Acordémonos toda la mañana en que nos despertamos un sábado y Cristina dijo que el candidato era Alberto. Al mismo tiempo, cuando pensábamos que no se podía ganar la elección, cambió totalmente el ánimo de los compañeros y realmente salimos a dar una batalla que nos permitió ganar con holgura, que lo hicimos, y me parece que es la condición actual para ir a este debate. Sin rehuir, quiero decir sin rehuir las asignaturas pendientes que tenemos en este gobierno, porque se hizo muchísimo, y no que quiero pensar que hubiera sido pandemia sin Ministerio de Salud. Pero todo lo que se hizo en este gobierno, más lo que sabemos que el movimiento de la Sociedad Popular, y en particular el peronismo, tiene como objetivo, que es que la gente viva con dignidad. Ahí es una pregunta para los dos, pero te la hago primero a vos, Hernán. Por un lado, Juan Grabois. ¿Qué lugar viene a ocupar esa interna en la presidencial con listas unidas abajo, no? Digo, es una Y que llevó sus avales en un carro de cartoneros, digamos. Bueno, ¿no? y fueron suficientes y hoy es candidato a presidente. Y por otro lado, Cristina Kirchner, porque menciona a Daniel ese sábado 18 de mayo de 2019 en el que se dice es Alberto Fernández. ¿Se necesita una Cristina activa en la campaña? Bueno, no soy yo quien puede decidir eso, ni quien puede aconsejar sobre eso. Yo creo que en el caso de esta semana, Cristina ha tenido una centralidad absoluta respecto del armado, de las listas y también de la elección del candidato. Yo, por la forma en que leo a Cristina habló muchas veces de Massa y lo colocó en el centro del dispositivo el 25 de mayo del escenario. Por lo tanto, no me imagino una Cristina fuera de la centralidad de la campaña. Me parece que está dentro. Digo, y también me parece que la pregunta respecto no solamente está dentro, sino que está con muy buena disposición a jugar
en los próximos meses, porque creo que Cristina también es consciente de lo que se juega, no solamente en favor de lo negativo, sino también de lo positivo. Y yo creo que lo que hace Graboy para mí es muy interesante y es muy responsable, porque presentar una interna dentro de Unión por la Patria, en la cual no saca los pies del plato y pueda contener algún sector del kirchnerismo que está más ligado al progresismo, que está más ligado a un peronismo más contestatario, tenga la posibilidad de expresarse y después que todos coincidan en una elección de gane quien gane, ¿no? Da toda la impresión de que quien va a ganar la interna es Massa, ¿no? Con Rossi. Claro. Pero digo, a mí me parece que es responsable que juegue dentro, que lo haga, y que esa elección interna no sea brutal, ¿no? Claro, sino, claro. Vamos a Córdoba, Dale. Porque mientras hablaba recién Hernán veíamos el número de lo que va ocurriendo. Se está lentamente ampliando la diferencia a favor de Yarlora, pero ya estamos en comunicación con Jimena Salkin. Jimena, te escuchamos. ¿Cómo les va? Buenas noches, tal cual como están planteando ustedes. De a poquito se sigue cortando Martín Yarlora con el 42,55% de los votos, 67,19% son las mesas escrutadas, casi el 70% sigue Yarlora en primer lugar. Y datos para tener en cuenta, ni Luis Juez, ni Martín Yarlora, ni el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, están en el búnker, al menos no han aparecido. A previa nos habían informado que iban a estar cerca de las 20 y en off la intención es aparecer cuando ya sea Martín Yarlora o Luis Juez tengan una distancia importante entre uno y otro. Por lo pronto, ningún referente está expresando y mostrándose en el búnker. Del lado de Juntos por el Cambio está Patricia Bullrich, llegó a las 4 de la tarde. Del lado de Hacemos Unidos por Córdoba, Schiaretti todavía no ha aparecido. Ahora, Jimena, entiendo que la capital cordobesa es quien más votos aporta, ¿no? No sé si puede torcer o no una elección, pero sí la que más aporta sin duda. ¿Se sabe si ya se sumaron las mesas de este distrito? Bueno, son las que se están sumando y la expectativa, de acuerdo a lo que expresaron abiertamente hace minutos nada más, desde Hacemos Unidos por Córdoba, es plantear una diferencia de 10 puntos. Ahí está el caudal, ahí es el mayor padrón electoral, Córdoba y Gran Córdoba. Ese es el argumento esencial que tienen en estos momentos y que han planteado a lo largo de toda la campaña. Recordemos que Luis Juez fue intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora es intendente de la ciudad y la gestión de ambas situaciones es lo que se planteó antes y en el día de hoy. La expectativa está allí. Reiteremos, los primeros datos que ingresaron tuvieron que ver con el voto electrónico, donde en las elecciones anteriores, porque venimos de varios domingos electorales, había caído el oficialismo y se había impuesto en 2 de estos lugares Juntos por el Cambio. Era información que ya se sabía que por ahí nos iba a sumar. Sí, la expectativa, reitero, en Ciudad de Córdoba y Gran Córdoba, que implica más del 40% del caudal electoral. Claro, 62% dicen que está sumado ya de Córdoba a capital. Interesante porque Luis Juez también fue intendente de Córdoba capital y desde entonces no ganó ninguna elección ejecutiva. Digo, después de haber tenido a su cargo la intendencia de la capital de Córdoba, no logró elegirse como líder de un poder ejecutivo en ninguna elección. Yarlora viene de 2 mandatos en la intendencia cordobesa. Jimena, volvemos por ahí en cualquier momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y el último datito, la tercera fuerza, entre comillas, en Córdoba es el voto en blanco. 4,5% de voto en blanco. Sería la tercera fuerza más importante por encima del kirchnerismo, por encima del Encuentro Vecinal y por encima de esas 9 fuerzas que quedaron atrás. También un dato para considerar. Gente que ha ido a sufragar y que no se ha representado en ninguna de estas alternativas. Claro, podríamos decir que los que no fueron, más los que votaron en blanco, suman una cifra, Artemio, de más del 30 y pico %. Sí, siempre hay un porcentaje de gente que no concurre históricamente para saber cuál es el nivel de, digamos, el efecto político de la no concurrencia. Hay que sacarle la base que históricamente no concurre. Yo creo que la diferencia va a ser de entre 4 puntos y 5 de no concurrencia efectiva, que uno puede analizar como fenómeno político. El resto, bueno, nunca hay ninguna elección donde todo el mundo va a votar. Gracias, Jimena. A ustedes. Gracias. Canal 10 de Córdoba. Bueno, a ver, una de las cosas que necesita, digamos, la idea de un programa, como lo mencionaba Daniel, y en función de la experiencia de lo que ha sido el gobierno del Frente de Todos, es que un frente y con un candidato que expresa esa diversidad encuentre un mecanismo para resolver eventualmente las diferencias y las discusiones, ¿no?
Es bueno esto que planteás porque cuando hablamos de asignaturas pendientes creo que tiene que ver con eso y me parece que justamente Massa, por el papel que ha jugado respecto de Alberto y de Cristina, y que tengamos en esta elección justamente el consenso de los gobernadores de Alberto y de Cristina en la fórmula, garantiza esa posibilidad. Me parece que es fundamental y que es decisivo porque el tema programático no es menor. Insisto, no estamos discutiendo nombres nada más, sino que también cuál es el proyecto. Si nosotros no tenemos una salida clara a este proyecto respecto de los intereses nacionales y respecto a defender fundamentalmente la dignidad de las grandes mayorías, nosotros no vamos a tener la posibilidad de ser alternativos en esta elección. Me parece que la alternativa a esta elección está en poder plantear con fuerza, y por eso me parece que el papel de Cristina es muy importante también para la mística de la militancia, que no es menor a la hora de ir a buscar los votos, fundamentalmente en los sectores que más apáticos, digamos, respecto de la política, porque no les brindó soluciones. Me parece que es fundamental plantearnos un proyecto de transformación de un país que crezca, que agregue valor a partir del trabajo de su gente, que ponga como horizonte principal no solo las cifras a nivel macro, sino cómo vive todos los días cada argentino y argentino. Ahora, Hernán, si efectivamente lo que se dice es, corregime Artemio, ¿no? La mejor escena para Unión por la Patria es que esté Bullrich del otro lado para contrastar modelos y al mismo tiempo la característica que Massa tiene para ser un candidato más competitivo, esto que dice Daniel parece en segundo plano. En primer plano está un poco lo que vos planteabas, digamos. No sé si el mal menor, pero evitar lo que efectivamente pueda ocurrir. Sí, pero no solamente eso. Yo creo que Massa para enamorar al electorado lo que tiene que hacer... ¿Cómo enamora Massa? Es una muy buena pregunta. No, creo que justamente lo que tiene que hacer es plantear qué es lo que va a hacer. Digamos, y en algún punto también hay que discutir el liderazgo de Massa respecto del liderazgo de Alberto. ¿Qué características tiene Massa que no tiene Alberto y viceversa? Digo, eso también va a tener que estar planteado en las elecciones. Bueno, lo que se le exigió a Alberto es más confrontación. Sí, pero eso se lo pidió un sector más ligado al kirchnerismo. Hay otros sectores que se le pidió quizás más efectividad a la hora de gobierno, digamos. Me parece que en ese sentido... Efectividad en la redistribución del ingreso, lo cual implica más confrontación. Sí, o no, digo, habría que discutirlo en esos términos. Igual quiero decir que comparado vis a vis el gobierno de Macri en términos de deterioro de la distribución y el gobierno de Alberto... Sí, no, claro. Pero ahí volvemos al escenario que Daniel no quiere. Pero volvés al escenario que Daniel no quiere. Esa es mi variable. Con palabras muy precisas. Es infinitamente superior en cualquiera de los temas que nosotros tomemos. No se pudo detener la inercia del desastre Está que bien, pero volvemos al escenario que Daniel no quiere. Volvés al escenario que Daniel no quiere, que es no solamente diferenciarse por lo negativo. Es que Massa tiene que proponer. Massa tiene que proponer, tiene que enamorar, tiene que pensar qué es lo que va a hacer. Massa tiene que mirar a futuro. No tiene sentido mirar hacia el pasado, ni respecto del pasado de Massa, ni tampoco del pasado del gobierno actual. Creo que tiene que pensar cuál va a ser el elemento superador que Massa va a aportar para un electorado que por ahí no se siente contenido por lo que ha ocurrido en los últimos años y que quiere votar una esperanza, porque es cierto que no se gana diciendo el otro es peor. Digo, nadie le dice, es más, solamente en Francia en el balotaje ocurrió que, bueno, peor es la derecha, pero lo que hay que articular ahora es, bueno, pero ¿cuál es el discurso? Y no cuál es el discurso desde la bicicleta discursiva, sino más concretamente qué es lo que va a plantear en términos concretos y en términos de proyecto nacional y de proyecto popular. A mí me genera un poco la duda de cómo va a ser esa articulación que planteas vos, Hernán. Me acuerdo que Cristina dijo hace poco que cuando se corrió el eje de la campaña presidencial del Instituto Patria a el sector de Alberto, ahí es donde se empezó a perder penetración en el electorado. Vos tenés ahora un candidato presidencial que es Sergio Massa, no tenés una figura del kirchnerismo puro, digamos, en la fórmula presidencial. ¿Cuánto va a pesar si hay algún condicionamiento por parte del kirchnerismo en la conducción de la campaña presidencial? Dos cuestiones. Una, Agustín Rossi representa justamente ese kirchnerismo y me parece que es fundamental el papel que él va a jugar ahí, por eso está ahí. Pero en segundo lugar, lo quiero decir, permítanme hacer una analogía futbolera, porque nosotros en la discusión entre militantes, entre compañeros, queremos ver cómo fue la génesis de esta fórmula. Empezó el partido. Es decir, cómo se entrenó cada equipo, cómo llegó el técnico y demás. Ahora hay un partido, están los jugadores ahí. Y es Bilardo el técnico, no Menotti. Y la otra cuestión que me parece
me parece también que es importante tener en cuenta que no soy tenemos bilardista, quiero aclararlo, pero no es una crítica lo que estoy diciendo. Desiguales se llama este programa. Bueno, los menotistas pensamos que independientemente de el debate que hay respecto a si conviene que gane uno u otro, porque también no nos interesa. La preocupación mía no está si gana Patricia Bullrich o si gana Rodríguez Larreta, te diría hasta si gana Milei, porque representa lo mismo. Es la capacidad nuestra de poner dónde ponemos la división. Vuelvo a la analogía futbolera. La cuestión es cómo jugamos nosotros. Tenemos todas las posibilidades de ganar y por eso la preocupación de ver cómo juegan ahora está del lado de ellos, porque está puesta una fórmula que representa el conjunto de nuestra fuerza política y que está en condiciones de ganar. ¿Está en condiciones de ganar? Todo el mundo coincide que está en condiciones de ganar. Bueno, depende si jugamos bien o mal. Jugar bien o mal implica esto del programa, implica qué es lo que vamos a proponer, e implica también la coyuntura, cómo defendemos nosotros y definimos esa política que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, en la política concreta de acá hasta diciembre. Hernán, ¿vos querés agregar algo de esto? No, también es posible que haya que pensar en estas estructuras dentro del peronismo, donde quizás en un momento adelanta un sector del peronismo y otro sector se repliega sobre algunas provincias o algunos espacios de acumulación de poder y más adelante avanza otro sector del propio movimiento nacional. Esto ha ocurrido en la historia del peronismo durante prácticamente 75 años. ¿Cuál es hegemónico? ¿En qué momento? Y además, ¿cuál es hegemónico? ¿Y cuál es el que mejor dialoga con las exigencias de la sociedad hoy? Digamos? Y eso también tiene que ver con la posibilidad de ser ganador o no ser ganador en una elección determinada, ¿no? Por ahí un sector del peronismo hoy dialoga de mejor forma con la sociedad. Lo que pasa, Hernán, ahí hay un problema, porque si efectivamente vos decís, bueno, para dialogar mejor con determinados sectores, las características que Massa tiene, convocan mejor y eso te lleva a un programa un poco más ancho, un poco más amplio. Bueno, esa es una historia, pero lo que se viene reclamando en realidad es una mejora en la calidad de vida de la gente, que lo que exigió es un programa un poco más duro, más referenciado en otro sector, digamos, del frente. Ese dilema no termino de entender cómo se resuelve. Mira, sí, porque si no, siempre te estás acomodando a una agenda que no termina de ser la propia, digamos. Como digo siempre, si yo lo pudiera resolver, no estaría acá. No, estamos reflexionando. Sí. Pero digo, ¿qué es lo que creo que se puede pensar? Digo, yo creo que la gran clave para mí de los próximos 4 años es la resolución de los problemas concretos de la gente. Y yo creo que sobre eso trabaja Massa. Y creo que también hay momentos en los cuales vos, en una primera etapa, lo que haces es impedir que el macrismo siga haciendo desastres. Te agarra una pandemia, te agarra una guerra, te agarra una inflación internacional. Digo, estás haciendo lo que puedes. En una segunda etapa, vos mejorás aquello que no hiciste bien en una primera etapa. Y en una tercera etapa profundizarás. Digo, a mí me da la impresión que, por ejemplo, si uno analiza el kirchnerismo en sus 12 años, los primeros 4 años son de acumulación de poder, los segundos años son de profundización del modelo. Digo, también los gobiernos y los movimientos políticos dialogan permanentemente con la realidad y con el clima epocal. Yo digo, hablo mucho del clima epocal porque eso es el contexto, digamos. Y todas son de distribución. Y todas. Sí, en el caso del kirchnerismo. En el caso del kirchnerismo en el caso del menemismo no, por ejemplo. No, el menemismo no. No, por eso. No, por supuesto. No estoy hablando de la etapa que inicia Néstor en 2013. Pero justamente el menemismo es la explicación de por qué el peronismo por derecha no resuelve los problemas de la gente. Y cómo terminó esa explicación y cómo terminó el peronismo. Que terminamos en el que se vayan todos y hubo que recuperarse a partir de que llegamos, como todos sabemos, con más desocupados que votos en el 2003. Y el menemismo reivindicado por la libertad. Ahora, ¿no? habría Tenemos que ir al corte, Perdón. Miren cómo increíble esto. Hernán, Daniel, gracias por haber venido a los 12. No, hacemos un corte muy breve. Ya venimos con Artemio. Sí, es verdad. Se lo descuidan. Bueno, estoy hablando de Mar del Plata. Yo no sé, como terminamos el programa hablando de Mar del Plata, es increíble. Nos dimos cuenta en Artemio que somos vecinos de playa de toda la vida. Así es. La zona casi sur de Mar Pero del todo Plata. esto se los contamos en el próximo capítulo de Desiguales, que va a ser mañana a las 9 de la noche en la televisión. Tenemos una agrupación Unidos por el Sur. Le mando un saludo a Carlos, que es uno de los Mar del Plata. impulsores. Aguante Mar del Plata. Lleno de sorpresas Desiguales. Que pasen bien.